El Poder Judicial tiene la nómina más cara de nuestro país. Entonces había un ministro que de plano me dijo, ¿y tú de veras crees que el presidente gana lo que ahí dice? ese era su argumento para aceptar o de aceptación de que están cobrándose todo esto. Así es. Y entonces bajo el supuesto de sospecha, oye, ¿qué es la llamada del corrupto, no? Oye, se están robando allá, ¿cómo no vas a robar acá? La remuneración para ministros y ministras en 2025 ya no sea de 7,141,000, sino de 5,325,949 pesos. El doble o más del doble de lo que significa la remuneración para quien encabeza la presidencia de la República. El Poder Judicial tiene la nómina más cara de nuestro país. 2,377 servidores públicos del Poder Judicial rebasan el límite constitucional establecido en el artículo 127, fracción segunda, que indica que ninguna persona servidora pública puede recibir remuneraciones mayores a las de quien encabeza la presidencia. En 2024, o sea, este año, los ministros y ministras están percibiendo 7,141,000 pesos. La presidenta de la República, el presidente, su parte proporcional, la presidenta ahora, están conformando un ingreso de 2,730,000 pesos. Es decir, casi triplica, prácticamente triplica. En un tema que sigue generando gran controversia en el país, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, ha realizado fuertes declaraciones respecto a los salarios y prestaciones del Poder Judicial, señalando lo que considera excesos y violaciones al espíritu de la austeridad republicana. En su intervención, la ministra subrayó la desigualdad salarial entre altos funcionarios del Poder Judicial y el titular del Ejecutivo, una situación que ha encendido un debate sobre la necesidad de una reforma estructural en la Corte. La ministra Lenia Batres empezó su exposición señalando que el Poder Judicial tiene la nómina más cara del país, situación que ha sido objeto de críticas debido a que según la Constitución, en su artículo 127, ningún servidor público debería percibir un salario mayor al del presidente de la República. Sin embargo, según Lenia Batres, actualmente existen 2,377 servidores públicos del Poder Judicial que sobrepasan este límite constitucional. A manera de ejemplo, Batres explicó que los ministros y ministras de la Corte actualmente perciben un salario de 7,141 pesos, mientras que el presidente, en su parte proporcional, percibe aproximadamente 2,730 pesos. Esto significa que el salario de los ministros casi triplica el del titular del Ejecutivo, generando una clara disparidad que en su opinión es inaceptable en un sistema que debería regirse por la austeridad y la equidad. Hace unos días acaba de aprobarse el presupuesto para 2025, se aprobó la grafiquita que viene del lado derecho. Ahí están todos los conceptos que vienen en los dos pequeños bloquecitos. El primero es salarios, dice sueldos y salarios netos. Y este es un grupo de conceptos que integra el sueldo, compensación garantizada, prestaciones de previsión social, y luego viene otro bloquecito que se llama prestaciones, y luego viene otro que es el que no trae el presupuesto aprobado por la Corte, pero que se entrega, y se entrega tan oficialmente que nos entregan en una carpeta cómo hacerlo cobrable. Y entonces yo les decía, a mí me entregaron esa carpeta, con base en eso hice mi cálculo, y con base en esa carpeta yo devuelvo cada mes, devuelvo en efectivo 73,000 pesos y dejo de cobrar cada mes cerca de 150,000 que conforman todas esas prestaciones adicionales divididas entre al mes. Vean ustedes eso, en este ejercicio que hicieron, pues dieron
a conocer eso, que ya se había ajustado conforme a la remuneración de la persona titular de la Presidencia de la República, pero porque no integraron la parte de abajo. Y la parte de abajo solita está conformando un ingreso de más de 3.347.000 pesos. En una revelación que ha dado mucho de qué hablar, la ministra compartió una conversación con un ministro de la Corte, quien de manera directa le preguntó si realmente creía que el presidente ganaba lo que dice ganar. Según Batres, este cuestionamiento demuestra la percepción de la impunidad y desigualdad que prevalece entre algunos miembros del Poder Judicial, quienes consideran justificados sus altos ingresos, aun cuando va en contra del espíritu de la ley. Un aspecto importante del discurso de la ministra Batres es el reciente ajuste salarial para el año 2025, aunque se prevé una reducción en la remuneración de los ministros, bajando de 7.141 a 5.325 pesos, sigue siendo una cifra que, como bien apunta Batres, es el doble o más del doble de lo que percibe el titular del Ejecutivo. Aunque se ha hecho un esfuerzo por reducir los costos, la ministra advirtió que estos ajustes son mínimos y no eliminan por completo los conceptos de prestaciones adicionales. Para ilustrar esto, Lenia Batres detalló los diferentes componentes de los sueldos dentro del Poder Judicial. Explicó que además del sueldo y la compensación garantizada, los ministros también reciben un paquete de prestaciones sociales y otras bonificaciones que elevan considerablemente su ingreso final. Este bloque adicional, como ella lo llama, llega a representar ingresos adicionales de hasta 347.000 pesos, monto que la ministra considera excesivo y que debería ajustarse para cumplir con la ley de austeridad. Pero no solamente eso, sino que además no borran, no quitan, eso sí está hasta contabilizado en el salario, o más bien en la remuneración, estos dos conceptos que pusimos acá en anaranjado, que es el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado. Esos dos conceptos están prohibidos expresamente por ley. La ley federal de austeridad republicana los prohíbe, artículo 16, artículo 22. Pueden ustedes buscarlo en este momento y lo van a ver expresamente con esos mismos nombres. Pues no fueron ni siquiera para quitarlos. Entonces eso nos da un resultado, déjenme decirles en su favor, en el favor de quienes aprobaron este presupuesto o esta remuneración, sí disminuyeron un concepto que fue el pago de riesgo, que es altísimo, ahí ustedes pueden verlo. Este año constituyó 416,000 pesos, ya para el año que entra no habrá, y disminuyen muy significativamente el seguro de separación individualizado, aunque debería estar en ceros, como les comentaba. Bueno, estas disminuciones van a provocar que la remuneración para ministros y ministras en 2025 ya no sea de 7.141.000, sino de 5.325.949 pesos. Aún así es el doble o más del doble de lo que significa la remuneración para quien encabeza la presidencia de la República. Es decir, hicieron un esfuerzo, pero pues están confiando en que pues, con no dar a conocer lo que de todas formas se cobra, pues ya se ajusta. Lenia Batres también mencionó dos conceptos específicos que según la Ley Federal de Austeridad Republicana deberían estar prohibidos: el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizado. Ambos conceptos están explícitamente mencionados en la ley y en sus artículos 16 y 22. Sin embargo, continúan vigentes para los ministros y ministras, lo cual, en sus palabras de Batres, es una clara violación a la ley. Aun cuando el Poder Judicial ha hecho algunos ajustes en su presupuesto, como la eliminación de pago de riesgo, que representaba hasta 400
216,000 pesos al año. La ministra Batres enfatizó que estas medidas son insuficientes y que todavía hay mucho camino por recorrer para que el Poder Judicial cumpla con los principios de austeridad que la actual administración ha promovido. En sus propias palabras, esta reducción es un pequeño paso, pero no el cambio estructural que muchos consideran necesario. En un tono crítico, la ministra subrayó que esta situación refleja una cultura institucional permisiva con los altos ingresos en la Corte, donde el argumento de si en otros lados se roba, aquí también se puede hacer, para justificar los abusos salariales. Esta llamada del corrupto, como lo denominó la ministra, refleja un problema profundo que en su opinión debe ser combatido con firmeza para recuperar la confianza del pueblo en el Poder Judicial. Y entonces en la discusión, es una lástima que sean discusiones en sesiones privadas, porque si vieran ustedes lo que llegan a explicar los ministros. Entonces había un ministro que de plano me dijo: ¿y tú de veras crees que el presidente gana lo que ahí dice? ese era su argumento para aceptar o de aceptación de que están cobrándose todo esto. Así es. Y entonces bajo el supuesto de sospecha, oye, ¿qué es la llamada del corrupto, no? Oye, se están robando allá, ¿cómo no vas a robar acá? Es la verdad, ¿eh? Y así con ese argumento jurídico, entre comillas, de ministro de la Suprema Corte, así se aprobó estas remuneraciones que van integradas al presupuesto del año que viene. La ministra cerró su intervención cuestionando la falta de transparencia en las discusiones salariales, las cuales se llevan a cabo en sesiones privadas. En estas reuniones, según ella, algunos ministros justifican sus altos ingresos bajo argumentos cuestionables, lo que para Lenia Batres no hace más que perpetuar una cultura de desigualdad y privilegios. Y bueno, amigos, en conclusión, este discurso de la ministra Lenia Batres pone sobre la mesa una problemática que ha sido tema de debate nacional: la necesidad de que el Poder Judicial se sume al esfuerzo de austeridad republicana y transparente sus prácticas salariales. En un contexto en el que el pueblo exige equidad y justicia, estas declaraciones podrían marcar un precedente importante en la búsqueda de una reforma que traiga consigo una verdadera justicia social en las instituciones de México.